anexando. Adelante, Jessy. Ok. Hola, pues Es bueno. Alma, ¿verdad? Alma, perdón, Alma. Sí. Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de epidemiología del envejecimiento en el mundo a nivel nacional y en Querétaro. Yo soy Alma Sojo, residente de segundo año de geriatría y pues vamos a comenzar. Yo sé que probablemente este tema para algunos podrá hacerse un poquito pesado, un poquito aburrido, pero realmente es muy interesante y muy importante porque nos permite visualizar el panorama actual en el que nos encontramos y sobre todo las proyecciones a futuro sobre la tendencia del aumento del envejecimiento, del aumento de personas adultas mayores que se prevé que va a suceder y nos da áreas de oportunidades para poder actuar y para poder participar en el aumento de la dignificación del envejecimiento para que las personas adultas mayores tengan un envejecimiento saludable y activo y que estén con inclusión a las diferentes actividades sociales. Y bueno, pues vamos a comenzar. El contenido de la presentación es una breve introducción sobre el tema. Vamos a hablar de la transición demográfica, cuáles son las cifras a nivel mundial, el panorama actual en el que se encuentra México, las cifras nacionales, las enfermedades más frecuentes a las que se enfrentan los adultos mayores actualmente, la economía, su participación o su independencia para realizar las actividades básicas de la vida diaria actualmente y si pertenecen o no a alguna institución de salud, es decir, la derecho a médico que puedan tener, y cuál es la proyección a futuro en México y Querétaro. Vamos a hablar del proceso de envejecimiento, que se sabe que es un fenómeno mayoritariamente femenino y las consecuencias que esto puede traer, la cuantificación del envejecimiento demográfico y cómo esta nos permite valorar el lugar en el que se encuentra México respecto al mundo y pues el índice global de vigilancia del envejecimiento que nos permite evaluar la calidad de vida a la que se enfrentan los diferentes países dentro del grupo de adultos mayores y los nuevos retos a los que nos tenemos que enfrentar precisamente por el aumento en la cantidad de adultos mayores a nivel mundial y unas breves conclusiones. Comenzando, pues a manera de introducción, uno de los fenómenos relacionados con la transición demográfica es el rápido incremento de la población en edades avanzadas. Es decir, cada vez más, año con año, se ve que aumenta la cantidad de adultos mayores respecto a años previos. Y se ha reconocido que el envejecimiento es un fenómeno mundial que más allá de las cifras, esto implica una profunda transformación de nuestras sociedades y exige una readecuación de políticas, programas y estrategias. El mundo se encuentra en un proceso de transición y se sabe que esto va a tener repercusiones sociales y económicas principalmente, por lo que a este proceso actualmente se le conoce como terremoto demográfico, ya que se prevé que el porcentaje de personas mayores de 60 años se duplique por un amplio margen para representar más de la quinta parte de la población mundial en el año 2050, fecha en la que los porcentajes de individuos viejos y jóvenes se igualarán. Y no nada más como lo mencionaba, se trata solo de cifras, es decir, que va a haber un aumento de los adultos mayores, sino de las repercusiones que esto puede tener a nivel social y económica de los diferentes países. Para centrarnos un poquito más y entender de lo que se trata específicamente esto, sabemos que la población total mundial actualmente supera los 7,000 millones de personas y los adultos mayores en el mundo equivalen a 759 millones dentro de estos 7,000 millones de población total, es decir, un 10,8% de la población total mundial. El envejecimiento de las poblaciones es un proceso intrínseco de la transición demográfica. Es algo que es irreversible y que depende de las actuaciones que se hagan hoy en día, va a ser la manera en la que estos adultos mayores van a envejecer. Esta es una gráfica que nos habla de cómo ha ido en aumento la población mundial de los adultos mayores, compara el año 1950, el año 2000 y el año 2050, que va a ser la proyección a futuro para 2050. Si vemos en la columna de color rosa, que es que pertenece al año 1950, la población mundial de adultos mayores era de un aproximadamente 150 a 200 millones,
respecto a la población mundial. Sin embargo, para el año 2000 esta cantidad aumentó a 600 millones aproximadamente y se prevé, o la proyección para 2050 es que equivalga a 2.000 millones de adultos mayores respecto a la población mundial. Si vemos el aumento del año 2000 al 2050 es un aumento drástico que no solo queda para el 2050, sino que en años posteriores irá aumentando la cantidad de adultos mayores comparados a nivel mundial. Sin embargo, esto no es igual en todos los países, ni incluso a nivel nacional es diferente esta evolución en los diferentes estados, ya que existe un contraste entre países desarrollados y países en desarrollo, es decir, las oportunidades que tienen los adultos mayores en los diferentes países es diferente, por lo tanto el proceso de envejecimiento de los diferentes países es diferente y es lo que vamos a ver más adelante. Esta es otra tablita que nos habla de aproximadamente o nos ejemplifica de manera similar a la que veíamos previamente. Se sabe que para el año 2015 el 12.3% respecto a la población mundial eran adultos mayores y para el 2030 se espera que aumente de 12.3% a 16.5%, es decir, una cantidad de 1.402 millones aproximadamente de adultos mayores y para el año 2050 se encuentra entre 20 a 21.5% de la población total mundial, es decir, más de 2.092 millones de adultos mayores. Hablando ya de la transición demográfica, como ya les mencionaba, existe un rápido incremento de la población en edades avanzadas. Esto va a repercutir de manera directa en el envejecimiento económico y el aumento del índice de dependencia. Es decir, se sabe que existe un aumento de adultos mayores y que se espera que sigan aumentando, pero estos adultos mayores que llegan a la vejez no llegan con una salud adecuada, es decir, aumenta el número de adultos mayores que llegan a la vejez, pero que llegan con dependencia y con múltiples comorbilidades, por lo que afecta o interviene directamente en la economía de los países, ya que se espera que con el aumento de la cantidad de adultos mayores aumente también el índice de dependencia de esto por las múltiples comorbilidades que van a presentar. Esto de la transición demográfica se debe a un descenso de la mortalidad y de la fecundidad, lo que lleva a un aumento de la esperanza de vida. Y de pasar de un escenario dominado por mortalidad infecciosa y contagiosa, vamos a pasar a otro escenario dominado por enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, con el aumento de la esperanza de vida, vamos a tener personas mayores, pero con múltiples enfermedades no transmisibles, enfermedades crónico-degenerativas, lo que va a emplear un nuevo reto para las diferentes sociedades y para los sistemas de salud. Este es otro mapa que nos habla o nos compara de la población de 60 años o más en el año 2015 y lo que se espera que suceda en 2050. Como vemos en México en el año 2015, el porcentaje de personas adultos mayores era del 10 al 19% y para el año 2050 se espera que sea del 25 al 29% de la población total. Sin embargo, como vemos, no es un proceso inherente únicamente a México, sino que es algo que está sucediendo a nivel mundial. Es decir, el envejecimiento de la población es un proceso a nivel mundial que repercute no solo en México, sino en todos los países. Y bueno, ¿cuáles son las cifras a nivel mundial? Se sabe que el aumento de las personas adultas mayores o el aumento de la esperanza de vida se debe a una disminución de la mortalidad y de la natalidad, trayendo consecuentemente, como ya lo mencioné, un aumento de la esperanza de vida, lo que hace que cambien la pirámide poblacional respecto a años previos. Por ejemplo, aquí en 1970 vemos que la pirámide poblacional está más amplia por las bases, es decir, existe mayor cantidad de población menor de 15 años, a diferencia de la población de 65 años o más. Vemos que para el año 2015 esta base va disminuyendo y va aumentando un poco el ápice, un poco existe un aumento de la población de personas adultas mayores de 65 años o más y que se espera que para el año 2060 la base siga disminuyendo por la disminución de la natalidad y siga aumentando el ápice o siga habiendo más cantidad de adultos mayores por un aumento de la esperanza de vida y una disminución de la mortalidad. Y bueno, como lo comentábamos,
El aumento de la esperanza de vida o el hecho de que haya más adultos mayores se debe principalmente a un descenso de la natalidad y a una disminución de la mortalidad. Como podemos ver estas tablas que nos proporciona la ONU, para el año 1950, la cantidad de nacimientos por cada 1,000 personas era de aproximadamente 36. Y si vemos para el año 2020, la cantidad de nacimientos por cada 1,000 personas es aproximadamente de 18, es decir, ha ido disminuyendo. Y se prevé que para años más adelante, por ejemplo, 2080, siga disminuyendo la natalidad, la tasa de natalidad. Lo mismo sucede con la mortalidad. Si vemos de igual manera que para el año 1950 existía una alta tasa de mortalidad, es decir, 19 defunciones por cada 1,000 personas, se ve que existe una caída para los años 2010 a 2020, en donde se ve que hay un 8% de personas o de fallecimientos a comparación de 1,000 personas. Entonces vemos que esta tasa se mantiene de un pico a un gran descenso para los años 2010 y 2020 y se va a mantener posteriormente en una media o una recuperación. Sin embargo, sigue disminuyendo la natalidad, por lo que consecuentemente va a haber un aumento de la esperanza de vida. Y bueno, como les mencionaba, el aumento de la esperanza de vida, esto es a nivel de Latinoamérica. Si vemos las gráficas, es un proceso similar lo que sucede en los diferentes países, pero si ya nos ubicamos en México, para el año 1950, por ejemplo, la esperanza de vida era de aproximadamente 40 a 50 años. Sin embargo, para el año 2000 o para el año 2050, se espera que la esperanza de vida de las personas en México sea aproximadamente o ronde aproximadamente entre los 80 años de edad. Y como les decía, si vemos es similar en lo que sucede en todos los países de Latinoamérica. Esta gráfica nos ejemplifica Latinoamérica, sin embargo, es un proceso que está sucediendo, como ya lo mencioné previamente, a nivel mundial. Y bueno, ¿cuál es el panorama actual en el que nos encontramos? Actualmente en México existen 28.2 millones de personas. De estas, 12.1 millones representan adultos mayores en el país. Y de ellos, el 46% son hombres y el 54% equivale a mujeres. Ya si los diferenciamos por grupo de edad, vemos que el 29.4% de este total va a ser de personas entre 60 y 69 años de edad, el 16% de personas entre 70 y 79 años de edad y el 8.2% van a equivaler a personas que tienen 80 años o más de edad. Sin embargo, sabemos de antemano que los adultos mayores pertenecen a un grupo heterogéneo con necesidades y características diferentes. Entonces, por lo tanto, el aumento de la cantidad de adultos mayores implica nuevos retos que ya iremos valorando más adelante y para lo cual tenemos que prepararnos si queremos cambiar la proyección a futuro que se tiene actualmente. Y bueno, ya hablando de cifras a nivel nacional, a comparación de lo que hablábamos a nivel mundial, donde vemos que en todo el mundo hay un descenso de la natalidad y de la mortalidad y un aumento de la esperanza de vida, México no se encuentra ajeno a este proceso. Si vemos en esta gráfica, para el año de 1950, comparándolo o hablando de manera similar a lo que ocurre fuera de México, la línea negra equivale a la tasa de natalidad y la línea morada a la tasa de mortalidad. Entonces, para el año de 1950, si vemos la tasa de natalidad era de 45 por cada 1,000 personas y la tasa de mortalidad se encontraba dentro de 20 por cada 1,000 personas y vemos que ambas se encuentran en disminución, por lo que para el año 2050 en México se prevé que la tasa de natalidad sea de aproximadamente 15 por cada 1,000 personas y la tasa de mortalidad se encuentra aproximadamente en 10 por cada 1,000 personas. Como lo decía, es algo similar lo que sucede en México y en el mundo, solo que va a diferentes ritmos en los diferentes países, pero todos tienden a seguir esa tendencia. Bueno, esta tabla nos habla de la distribución porcentual de la población, por grupos de edad desde 1910 hasta 2050. Si vemos, la línea negra nos habla de la población de 0 a 14 años, la línea gris de la población de 15 a 59 años y la línea morada, que es la que nos interesa, nos habla de la población de 60 años o más. Igual, para el año 1950 veíamos que mayoritariamente la población estaba compuesta por personas de entre 15 a 59 años de edad, siguiéndolo en porcentaje la población de 0 a 14 años de edad y con un porcentaje muy bajo encontrábamos a los adultos mayores. Si vemos para el año de los 90, entre 80 y 90,
empieza a disminuir la cantidad de población de 0 a 14 años de edad, es decir, empieza a disminuir la natalidad para poder en el año 2050 encontrarse o cruzarse la misma cantidad de adultos mayores que se prevé que habrá con la cantidad de personas entre 0 a 14 años de edad. Es decir, de hecho se alcanza a observar también en la gráfica que empieza a aumentar la cantidad de personas de 60 años en más, a sobrepasar la cantidad de personas de 0 a 15 años de edad. Y bueno, ¿cuál es el panorama en el que nos encontramos en México? Porque hablamos de que va a haber un aumento de las personas adultas mayores, pero ¿cómo es que se encuentran los adultos mayores actualmente en México? ¿A qué es lo que se enfrentan actualmente? Bueno, vemos en esta gráfica que nos habla del porcentaje de la población de 50 años o más por sexo según las enfermedades reportadas por medio de diagnóstico previo. Hace una comparación entre el año 2012 y 2018 en una encuesta que se llevó a cabo por la INEGI, una encuesta llamada ENASEM, y nos habla de que, por ejemplo, en el año 2012, y nos divide, por supuesto, en sexo, en la diferencia entre hombres y mujeres, el 2012 siendo el azul más, como más claro, y el 2018 como un azulito más oscuro, nos habla de las diferentes enfermedades crónicas que se padecían tanto en el 2012 y que se padecen actualmente en el 2018, ubicando la hipertensión, diabetes, artritis, las enfermedades pulmonares, cáncer, infarto y eventos cerebrovasculares como las más prevalentes o las más frecuentes en los adultos mayores. Si vemos, no existe mucho cambio en cuanto a la presencia de las diferentes enfermedades tanto en el 2012 como en el 2018. Lo que sí llama la atención es que aumenta la cantidad de personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas, lo cual nos pone en un foco rojo o nos pone a pensar de que si existe un aumento de personas adultos mayores, también han ido aumentando la cantidad de enfermedades crónicas o de personas que padecen estas enfermedades crónicas, lo cual nos pone a pensar que próximamente en las proyecciones a futuro, la cantidad de adultos mayores que padezcan estas enfermedades crónicas va a ir de la par con el aumento de los adultos mayores. Y pues, como vemos también aquí más adelante, esta es una tabla similar, pero que nos habla del porcentaje de personas que padecen esta enfermedad a nivel nacional. Por ejemplo, vemos que para el 2018, del grupo de personas de 60 años o más, el 38.7% de la población total en México padece hipertensión arterial sistémica, a comparación del año 2012, en donde el 35.7% de la población la padecía. Es decir, este porcentaje ha ido en aumento y se prevé que sigan yendo en aumento, es decir, que sigan aumentando las personas adultas mayores que padecen enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, en cuanto a las actividades económicas, estas dos tablitas nos hablan de la distribución porcentual de la población de 60 años o más, según la condición de actividad económica para cada sexo para el año 2018, igual dividido por sexo, hombres y mujeres. Y en la gráfica que nos habla de la actividad a la que se dedican los hombres, vemos que el 49% actualmente trabaja, el 47% se encuentra jubilado, incapacitado o no trabaja, y el 2% actualmente busca trabajo o está dedicado a quehaceres domésticos. Un gran contraste respecto a la gráfica que vemos en las mujeres, en donde el 50% se dedica a actividades domésticas, el 17% actualmente trabaja y el 32% está jubilado, incapacitado, no trabaja, y solo el 1% está en busca de un trabajo actualmente. Lo que comentamos previamente al inicio de la presentación en el contenido, que nos hablaba que el envejecimiento de las poblaciones o la transición demográfica iba a ser un cambio mayoritariamente femenino, también nos pone a pensar sobre la repercusión económica que esto pueda tener, ya que para el año 2018, si vemos, la mayoría de las mujeres no trabaja o se dedica a actividades del hogar, y se prevé que aumente la cantidad de mujeres adultas mayores. Entonces se ve que esto va, o se prevé que esto va a influir de manera directa en la economía de los países. Y bueno, en cuanto a las actividades básicas de la vida diaria que realizan los adultos mayores para el año 2018 en México, vemos en esta tablita que encontramos a los adultos de 60 años o más, y vemos que este es el porcentaje respecto a la cantidad o a la población total de adultos mayores en México que puede realizar estas actividades básicas de la vida diaria, como hacer compras, preparar una comida caliente, tomar medicamentos, manejar dinero,
Si vemos el porcentaje respecto a la población total, es disminuido. Es decir, aunque existe un aumento de la cantidad de adultos mayores, van a ser adultos mayores que van a tener más enfermedades crónico-degenerativas, no van a trabajar y van a ser dependientes para realizar las actividades básicas de la vida diaria, los cuales nos plantea un escenario catastrófico que nos permite tener áreas de oportunidad para tratar de cambiar esta perspectiva o esta proyección a futuro. Y bueno, en cuanto a la derecho a audiencia institucional, igual esta tabla nos compara el año 2012 con el año 2018 de adultos de 50 años o más. Si vemos, la mayoría tiene derecho a audiencia a alguna institución de salud. Sin embargo, existe una proporción importante de personas que no pertenecen o no tienen ningún acceso a algún sistema de salud, lo cual influye de manera directa en la salud de los adultos mayores. Y bueno, ya hablando de la transición demográfica propiamente y cuáles son las proyecciones a futuro, vemos que el proceso de transición demográfica no ha sido homogéneo al interior de la República Mexicana, debido al periodo de inicio, a la velocidad con que ocurren los cambios en la fecundidad y en la mortalidad, y a las formas en las que se interrelacionan los procesos demográficos con el contexto sociocultural y económico de cada entidad. Es decir, aunque el envejecimiento de las poblaciones es algo irreversible, se da de manera diferente en cada nación e incluso en cada estado al interior de la República, por lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe clasifica esta transición en moderada, en plena transición o en transición avanzada, de acuerdo a la velocidad con que va aumentando la cantidad de adultos mayores respecto a los diferentes estados o a los diferentes países. México se encuentra dentro del grupo de países con un envejecimiento moderado, es decir, el porcentaje de adultos de 60 años o más oscila entre el 6 y el 8%, pero se estima que para el año 2050 supere el 20%. Como les decía, el proceso de la transición es diferente en los diferentes países y es diferente incluso a nivel nacional en los diferentes estados. Si vemos, aquí encontramos en transición avanzada los siguientes estados, como es Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. Y en una transición o en plena transición encontramos los siguientes estados: Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, México, Morelos, Nayarit. Aquí encontramos Querétaro, que es el que nos interesa, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán. Se encuentran en plena transición, con Querétaro con una tasa bruta de natalidad de 18.9% por cada 1,000 personas y una tasa bruta de mortalidad de 4.9%. Y en transición avanzada, es decir, los que actualmente tienen mayor cantidad de adultos mayores y que se encuentran avanzando más rápidamente a ese aumento de adultos mayores en su población son Baja California Sur, el Distrito Federal, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, siendo el Distrito Federal el que se encuentra en la transición más avanzada, con una tasa de natalidad de 14.4 y una tasa bruta de mortalidad de 6.7. Si vemos, es el que tiene menor cantidad de natalidad, de tasa de natalidad y menor cantidad de tasa de mortalidad, lo que trae consecuentemente pues un aumento de la esperanza de vida de sus habitantes. Entonces, dentro de México, pues el Distrito Federal es el que se encuentra con la transición más avanzadas al envejecimiento de su población. Y bueno, este mapa nos habla de la proporción de la población de 60 años y más para el año 2015. Si vemos, Querétaro se encuentra por debajo de la media nacional, siendo la media nacional 9.9%, encontrándonos a Querétaro por debajo de la misma. Y esta es la proyección de proporción de la población de 60 años y más para el año 2030. Si vemos, Querétaro se sigue encontrando por debajo de la media nacional, sin embargo, la media nacional aumenta de 9.9 a 14.8%. Es decir, siguen aumentando la cantidad de adultos mayores, pero Querétaro va en un proceso lento con respecto, por ejemplo, al Distrito Federal. Y bueno, esta es la tasa de crecimiento de la población de 60 años y más por entidad federativa.
Si bien aquí Querétaro se encuentra en primer lugar, es decir, su población se encuentra en crecimiento importante, sin embargo, la bibliografía menciona que aunque existe un incremento en su población, mayoritariamente esta población es de adultos jóvenes, porque Querétaro se encuentra en un lugar en donde existen amplias oportunidades de trabajo, en donde influye la migración de las diferentes personas para venirse a laborar a Querétaro, lo que hace más lento el aumento de la cantidad de adultos mayores, porque cada vez vienen o llegan más personas adultas jóvenes en busca de trabajo. Y bueno, como les mencionaba, el proceso de envejecimiento es un fenómeno mayoritariamente femenino, ya que según las proyecciones del total de personas de 60 años y más que habrá en México en 2030, el 54.8% van a ser mujeres. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta aparente ventaja de sobrevivencia de las mujeres se convierte en desventaja ante las deficiencias con las que llegan a la vejez, menor área de oportunidades y que demeritan su calidad de vida debido a las condiciones económicas, sociales y de salud que han sido particularmente adversas para estas cortes de mujeres ahora en edades adultas. Entonces, eso es un proceso o un punto que interfiere de manera importante en la economía de la población, por lo que se tiene que realizar como por ejemplo una medición para valorar este proceso o índice de feminidad de las poblaciones, que se va a expresar en el número de mujeres adultas mayores con relación a cada 100 hombres de esa misma edad. Si vemos, por ejemplo, en el DF, por cada 100 hombres hay 134 mujeres adultos mayores, y por ejemplo en Querétaro, que se encuentra acá en último lugar, son 106.9 mujeres por cada 100 hombres de 60 años o más. Y bueno, ¿cómo se cuantifica el envejecimiento demográfico? El envejecimiento demográfico nos da ciertas tasas o ciertos índices que nos permite comparar cómo se encuentra México, cómo se encuentran los diferentes estados a comparación de otros lugares. Lo que tenemos es la tasa de envejecimiento, que nos habla de la población total de 65 años o más entre la población total multiplicada por 100. El índice de envejecimiento, que habla de la población total de 65 años o más entre la población menor de 15 años multiplicado por 100, y el índice de dependencia de ancianos, que es la población total de 65 años o más entre la población de 15 a 64 años multiplicado por 100. Si vemos aquí el índice de envejecimiento por entidad federativa para el año 2015, encontramos que el DF tiene un 61.7 de tasa de índice de envejecimiento. Como ya lo mencionábamos previamente, es el que se encuentra en una transición más avanzada hacia el envejecimiento de sus pobladores. Y encontramos a Querétaro con un índice de envejecimiento más bajo respecto a los otros estados, con 20.5. Y esto era por lo que les mencionaba de que existe un aumento en su población. Y aunque existe aumento en la población de adultos mayores en Querétaro, también existe un aumento de la población económicamente activa, que emigran hacia Querétaro para buscar oportunidades de trabajo. Y bueno, esta gráfica nos habla de la razón de dependencia por vejez según la entidad federativa, y nuevamente encontrándose el Distrito Federal en primer lugar y Querétaro como uno de las razón de dependencia de vejez con una tasa menor comparada con respecto a los otros estados. Y bueno, ¿cómo podemos medir la calidad de vida en la que se enfrentan los adultos mayores actualmente? Bueno, pues existe un índice global de vigilancia del envejecimiento que evalúa los factores que determinan el bienestar social y económico de los adultos mayores en todo el mundo en 4 áreas específicas, que es ingresos, salud, competencias y entornos favorables. Aquí vemos cómo se encuentran en primer lugar Suiza, con una calificación total o un índice general de 90.1, donde vemos que el 77.3% de su población tiene una seguridad en los ingresos, el 81.3% tiene adecuado estado de salud, el 75% de su población pertenece o tiene competencias que lo permiten desarrollarse en los diferentes entornos sociales, y el 83.7% tiene entornos favorables para poder desarrollarse, a comparación de México, que se encuentra en el lugar número 33 con un índice general de 56.3, es decir, estamos reprobados. Y de su población vemos que el 73.4% tiene cierta seguridad en sus ingresos,
pero el 64.5% de su población se encontraría en un adecuado estado de salud, es decir, más del 40% o un poquito menos tiene o se considera con mal estado de salud. Y el 28.7% tiene participación en las diferentes competencias en el área social y el 66.6% cuenta con entornos favorables para poder desarrollarse y poder llevar a cabo sus actividades. Esto nos habla o nos da una pauta para saber en dónde nos encontramos y todo lo que nos falta por trabajar y por mejorar respecto a este grupo de edad y sobre sus condiciones o la manera en la que estos llegan a la vejez. Bueno, pues el envejecimiento de las poblaciones y el panorama con el que nos encontramos actualmente nos abre o nos da la pauta de nuevos retos, ya que el aspecto del envejecimiento que traerá mayor impacto social y económico será el relacionado con las condiciones de salud de la población. Como ya lo mencionábamos, va a aumentar la cantidad de adultos mayores, pero se espera que esos adultos mayores sean con múltiples comorbilidades, con dependencia para realizar las actividades básicas de la vida diaria, muchos de ellos sin derecho a biencia y muchos de ellos sin la capacidad para trabajar debido a las múltiples comorbilidades que presentan. Entonces, por una parte, aunque se siguen atendiendo las enfermedades infecciosas para abatir la tasa de mortalidad, por otra parte, se requiere la implementación de acciones encaminadas a disminuir las tasas de mortalidad por enfermedades no transmisibles en una población que está transformando su predominio etario de materno-infantil hacia uno de adulto y de adulto mayor, lo que, como ya les mencioné, tendrá repercusiones económicas y sociales y que nos da un área de participación para poder caminar o para poder cambiar, perdón, estas proyecciones a futuro que nos están o a las que se están presentando. Como ya les mencioné previamente, la disminución de la natalidad y de la mortalidad va a traer un aumento en la esperanza de vida, con la consecuente mayor longevidad. Sin embargo, también va a haber un aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, con un aumento de la pobreza, vulnerabilidad, fragilidad, discapacidad, demencias y dependencia. Por lo que es importante la creación de redes de apoyo para el ejercicio de los derechos de los adultos mayores, con la creación de escenarios sociales en donde estos puedan participar y desenvolverse de manera adecuada, con la creación de políticas públicas que aumenten la participación de los adultos mayores y los hagan partícipes de la sociedad, ya que como vemos más adelante, pues será una gran cantidad de personas adultas mayores, más que incluso la población menor, que sería la que actualmente trabaja, por así decirlo. Entonces es imperativo que los adultos mayores lleguen a la vejez con una vejez saludable, una vejez activa, una vejez digna, para poder también involucrarse en las actividades económicas y sociales de los diferentes países. Y bueno, es importante, por lo que ya se mencionó previamente, conservar y fortalecer la salud de los adultos mayores, que actualmente constituye una tarea clave, mediante acciones que promuevan el fortalecimiento de los servicios de salud, el acceso a servicios sociales y a medidas de protección social y la creación de sistemas de apoyo para las personas mayores frágiles. La introducción en la agenda pública del tema del envejecimiento como eje transversal para promover políticas que atiendan las necesidades de los adultos mayores, preserven sus capacidades y maximicen sus potencialidades. Entonces, alcanzar este objetivo requiere colaboración intersectorial para llevar a cabo acciones en economía, cultura, trabajo, seguridad social, vivienda, transporte, justicia, desarrollo urbano y o rural, con el fin de conseguir resultados de salud de una forma más efectiva, eficiente y sostenible para este grupo de edad. Y bueno, ¿qué se está haciendo a nivel mundial para poder alcanzar estas metas o poder enfrentar estos nuevos retos? Existe un proyecto de estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud propuesto por la Organización Mundial de la Salud, que apunta a que centrar la atención en las necesidades de las personas mayores requiere un enfoque basado en sus derechos, así como en los principios de igualdad entre hombres y mujeres, no discriminación, equidad de oportunidades y solidaridad intergeneracional, todo ello para alcanzar objetivos estratégicos direccionados a 1. Adoptar normativas sobre el envejecimiento saludable en cada país, crear entornos adaptados a las personas mayores, transformar los sistemas de salud para responder a las necesidades de los adultos mayores. Ojo, aquí un punto muy importante porque es en el que nosotros
podemos tener más participación. Y esto incluye la geriatrización del sistema de salud. ¿Qué quiere decir? Que no solo la participación activa de geriatría, sino, es decir, las múltiples especialidades tendrían que conocer los aspectos básicos para tratar a los adultos mayores, ya que como vemos la población de adultos mayores va en aumento y se espera que siga en aumento incluso para más adelante del año 2050. Y bueno, como último punto nos habla de mejorar los sistemas de medición, seguimiento e investigación sobre el envejecimiento saludable. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Se experimenta un intenso proceso de envejecimiento demográfico. Los cambios en la población mundial ponen en evidencia una mayor supervivencia que se va a ver reflejada con un aumento en la esperanza de vida en general para el año 2050. Y el incremento global de esta población de adultos mayores no es uniforme, dado que, como ya lo mencionamos, hay diferencias entre continentes y países, incluso a nivel estatal, y esto va a influir en la forma en que las personas llegan a la vejez y en la manera en que ésta transcurre y la calidad de vida de los mismos. Por lo anterior, pues resulta inaplazable el diseño e implementación de políticas públicas que atiendan las necesidades y demandas de este grupo tradicionalmente vulnerable. Y pues para concluir, pues recordemos que envejecer con dignidad debería de ser una regla y no pues la excepción. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Muy bien, Almita. Muchachos, ¿cómo ven? ¿Qué les pareció? Pues muy bien, Alma. Yo creo que muy precisa, concisa. Era un tema bastante amplio y creo que bien aterrizado. Lo único, a lo mejor, hay hacer de observaciones. Por ahí mencionabas unas actividades básicas de la vida diaria y ahí lo que mostraban, pues, son más las actividades instrumentadas de la vida diaria, que es con lo que empezamos a ver, pues, una disminución de la funcionalidad de adulto mayor, ¿no? Eso sería lo único. Todo lo demás, pues, bien mencionado. A lo mejor ahí, para que hubiera estado excelente la presentación acerca del concepto de envejecimiento saludable, que lo mencionaste de manera implícita dentro de la presentación, pero es importante, yo creo que para todos, pues que nos enfoquemos a eso, de qué función tienen los datos o qué función tiene toda esta estadística. A nosotros como geriatras, pues es esta parte, ¿no? De que nosotros somos parte de mantener la funcionalidad, preservar la funcionalidad o aumentar la funcionalidad de los pacientes, ¿no? Y que se viva y que obtengamos un adecuado envejecimiento, un envejecimiento saludable. Y las políticas, pues ya ahí tú las pusiste adecuadamente, las explicaste muy bien. Y yo creo que con eso nos tenemos que quedar. Y otra observación nada más para agregar, acerca de lo del envejecimiento, pues también va de la mano con las tasas de fecundidad, que en Querétaro, por ejemplo, pues ha ido en disminución las tasas de fecundidad, esto por pues situaciones sociodemográficas y cuestiones religiosas, políticas, mayor acceso a los servicios de salud, que esto se ve reflejado en que pues se tiene más control acerca de esta situación de la fecundidad, ¿no? Entonces, pues muy bien, Alma, excelente, yo creo. Gracias, doctor. César, ¿algún comentario? Hola, Doc. No, muy buena la presentación y aquí como comenta Carlos, ¿no? Muy bien aterrizada, un tema amplio, y bueno, pues prácticamente me gustó la presentación. Y bueno, como todos sabemos, ¿no? Esto pues es algo que a nosotros como geriatras pues ya lo hemos visto, ¿no? Con muchos adultos mayores, mucho trabajo, ¿sí? Y bueno, pues nuestra, pues intención, pues es eh, proponer y prácticamente contribuir a un envejecimiento saludable, ¿no? Como comenta aquí eh, la doctora. Bueno, muy bien. Doctor Lascano, ¿algún comentario? ¿Qué tal? Oye, Alma, Dígame, doctor. te
te contrata la cuarta transformación en salud pública ahí cerquita de Gatell. Ajá. Para el censo. Para el censo. Ajá. ¿Qué propondrías? Pues en el área de salud, como ya lo habíamos comentado durante la presentación, no solo se trata de que haya un aumento de la cantidad de geriatras, sino... A ver, fíjate bien, específicamente, a ver, pasa tu diapositiva de lo que mencionaste, de enfermedades crónico-degenerativas por hombre y mujer. Ahí, por ahí, ¿no? Ahí está, ajá. Bien, entonces tú estás ahí en la oficina y le dices, bueno, ¿qué vamos a incluir en el censo? Y, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues como vemos, existe un aumento en la cantidad de personas que van a padecer enfermedades crónico-degenerativas, entonces pues tenemos que trabajar en el área de prevención, o sea, mejorar actividad física, mejorar el aspecto de, por ejemplo, cambios en el estilo de vida, o sea, alimentación, todo este tipo de cuestiones, o sea, la prevención y obviamente también en el diagnóstico oportuno de estas enfermedades para dar un tratamiento pues adecuado y oportuno. Ajá, tú lo estás comentando, estás diciendo diagnóstico oportuno. Ok, vas a aprovechar a todos los encuestadores que tiene el INEGI, por ejemplo, porque pues tú formas parte de la plana mayor, digamos, entonces les vas a decir, vamos a cambiar vamos a cambiar la expectativa, vamos a cambiar la manera en que hacemos las cosas, porque yo lo estoy viendo de manera distinta. Este conteo. Fíjate lo que dice ahí. Enfermedades más frecuentes. A ver, te voy a decir rápido. Entonces le dices, esas no son las enfermedades más frecuentes. Dices, esas no son las enfermedades más frecuentes, doctor. Yo tengo otros datos. ¿Sí? Porque a mí me importa más cuántos se caen. A mí me importa más cuántos tienen abatimiento funcional. A mí me importa más cuántos están desnutridos. Y a mí me importa mucho más cuántos tienen deterioro cognitivo. Pues creo que para poder poner, por ejemplo, un porcentaje que nos hable precisamente de esto estaría un poquito más difícil, porque, por ejemplo, aquí nos habla de cuántos tienen el diagnóstico, es decir, a las personas se les pregunta, ¿tiene hipertensión? Y dicen sí o no, pero para saber si tiene, por ejemplo, un paciente de deterioro cognitivo e ir haciendo el conteo, pues se tendrían que estar realizando las diferentes escalas para poder determinar si la persona o no tiene deterioro cognitivo y así poder hacer ciertas cifras. Pero como tú eres la especialista encargada de esa área, entonces vas a decir, con un cribaje corto, quizás sea suficiente para establecer primero si existe el riesgo o no el riesgo. Ya después veremos. O vas a establecer algunas, digamos, políticas para medir en la población y qué es lo que pudiera requerir. Porque habitualmente estamos habituados a este tipo de gráficas. Sí, está muy bueno todo esto, ¿verdad? Pero estamos habituados a esto. Pero no es a lo que nos estamos enfrentando. ¿Verdad? Sí. Entonces tú vas a cambiar las cosas. Lo va a geriatrizar, doctor. Bien lo dijo Alma, va a geriatrizar
el sistema de salud público. Y eso es algo que también hay un concepto que se maneja, que es el tiempo libre de discapacidad, que es la cantidad de años que pasa nuestra población sin una dependencia funcional. Entonces, pues el tan solo hecho de estar preguntando acerca de la movilidad, del acceso de la movilidad y la facilidad de la movilidad del paciente es importante. Se puede hacer con un simple CATS, o sea, son preguntas muy sencillas de sí o no, si necesita ayuda o no. Podemos saber la funcionalidad de nuestra población y hacer la correlación con estas enfermedades crónicas, que como bien lo dices, pues, tampoco podemos saber si están controladas o no, porque el paciente puede decir que está perfectamente controlado cuando sabemos que alcanzamos en muy pocas personas esta meta terapéutica, ¿no? Pero la parte de geriatría, pues es muy clínica y se puede realizar adecuadamente con nuestra clinimetría, con preguntas muy enfocadas hacia la funcionalidad. Nosotros podemos saber acerca de la calidad del envejecimiento de nuestra población. Igual qué acceso tienen hacia los recursos, cuál es su estado socioeconómico y de esta forma poder implementar políticas públicas en cuanto a la situación de mejorar a lo mejor su acceso a los servicios. Por ejemplo, ahorita están teniendo mucho problema con la situación de los trámites en línea, ¿no? De que todo es en línea y el adulto mayor pues no tiene el acceso o no tiene la facilidad de poder hacer los trámites en línea, ¿no? Y ya también ahí empezamos a hablar acerca de la capacidad de adaptación que llega a tener nuestra población. Entonces, pues el reto importante, yo creo, doctor Lascano, pues es la geriatrización de los sistemas de salud. Eso es lo primero y que se piense, como ahorita usted dijo, pensar en hacer estas encuestas enfocadas hacia la funcionalidad y enfocadas hacia lo geriátrico, ¿no? Si vamos a evaluar a la población geriátrica. Esa es mi opinión. Porque hay una encuesta que hicieron los de nutrición. ¿No la tienes tú, César? Creo que yo la tengo por ahí. Sí, luego te la presto. Luego te la presto o se las enseño. Necesito buscarla, creo que está en el consultorio, la voy a buscar. Pero lo hizo Luis Miguel cuando estaba apoyándose en lo del censo. Se juntó con unos epidemiólogos y le dieron dinero para que hiciera una pequeña muestra. Creo que la hizo en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. La voy a buscar y te la voy a enseñar. Y está el documento de la Organización Mundial de la Salud. Ese sí lo tienes, ¿verdad, Alma? Sí, Ese sí lo tienen todos, el documento de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Que habla de específicamente de temas de geriatría, como estaba mencionando Carlos, de tiempo de discapacidad, de pronóstico de vida, de duración de la vida, de los aspectos económicos, de cuántos trabajan, cuántos son dependientes, en fin, ¿no? Esos de la Organización Mundial de la Salud. Ahí no sé si tomaste en cuenta ese documento, ¿verdad? Dice Carlos que compartió un archivo en la reunión. ¿Es ese el de la Organización Mundial de la Salud? Si no, se los comparto. No, lo que ese es el del Instituto Nacional de Geriatría. Ese es el que menciona del doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo y que menciona... No, es antes, fíjate, es antes. Pero es antes, lo voy a buscar. Ok. Y se los presento luego. Mañana ¿qué van a hacer o qué? Mañana es acerca de modelos de envejecimiento acelerado. ¿No tienen sesión general? No, para mañana todavía no. Eso a lo mejor empezamos en abril, ahorita en lo que ¿cómo se llama? Todos se acoplan. Bien. Bueno. Ok, ándale pues. Ok. Entonces, con eso pendiente. Está bien. Ok. Buenos días, les comparto. Yo soy César León. Les comparto el informe mundial sobre el envejecimiento y salud. Me invitó el doctor Mendoza a la clase, nada más que no tuve tiempo de entrar antes. Un gusto a todos. Igual yo soy geriatra internista, estoy en el Marqués. Mucho gusto, doctor. ¿Qué tal, Entonces doctor? ahí está el informe mundial, no sé si ese es el que se refería el doctor Lascano,
sobre envejecimiento poblacional y las estrategias que debemos de hacer para enfocarnos en, pues ahora sí, en la atención a la salud. O sea, que es ahora lo que tenemos que ver, ¿no? Discapacidad, si estos años más se viven con plenitud o se viven con bienestar. Entonces, ahí viene muy bien desglosado este informe, es del 2015, me parece el último que hace la OMS. ¿Vale? ¿A dónde lo compartió, doctor? Perdón. Aquí en el chat donde compartieron el de Hechos Desafíos INGER, justo lo acabo de Ajá. subir ahorita. Ok. Yo no lo veo, pero a ver, ahorita lo buscamos. Muy bien. Pues bienvenido también, doctor. Muchísimas gracias. Sabemos que va a estar ahí contribuyendo con el doctor César allá en el 2. A ver si me pueden pasar los datos para incorporarlo también al chat mientras estemos juntos, pues para que esté informado más o menos de lo que se va haciendo y planeando. ¿Sale? Sí, claro, por supuesto. Quedo para servirles. Ok. Y bueno, pues para todos, el tema yo siento que es de lo más interesante y relevante para nosotros, porque primero que nada tenemos que conocer cuál es el problema al cual nos vamos a enfrentar y que esto quede como un pequeño antecedente de que ustedes a donde lleguen traten de investigar cuál es su población objetivo de esa población, cómo está dividida en cuanto a su sociodemografía, las comorbilidades y con qué recursos van a contar para poder hacer la atención. Eso que se menciona de la geriatrización, pues tiene años de intentarse, prácticamente desde que yo empiezo a observar geriatría, y ni se diga con el doctor Lascano, pues la visión era el futuro de que se iba a requerir una gran cantidad de médicos que tuvieran la instrucción, la capacitación y las habilidades necesarias para atender al envejecimiento y sus enfermedades. Y ustedes pues ya afortunadamente están recibiendo un proyecto que va camino hacia lograr que prácticamente todos los hospitales tengan geriatras en los diferentes turnos y que se vayan integrando servicios como tal. Entonces, es muy relevante que tengan conocimiento sobre esto. Ajá, como mera recomendación, yo también he leído los documentos que dice el doctor Lascano. Será excelente que los revisen y sepamos pues hacia dónde vamos. Ujú. Yo creo que la presentación estuvo muy bien y ahí queda para todos que la revisen con calmita. Y como yo siempre les decía desde los inicios, todos vamos a tener o tenemos ya adultos mayores en casa. Y bueno, pues a esto nos vamos a dedicar. Así que qué mejor que irle conocimiento paso a pasito, a profundidad, todo lo que ellos conllevan en su historia de vida, en su situación personal y de salud, para pues poder atenderlos lo mejor posible. Ajá. Bien, pues muchas gracias a todos. Si ya no hay más comentarios, sí, nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana.